Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Paulina Macías cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en gestión cultural, curaduría y antropología. Actualmente dirige el Museo Regional de Querétaro, donde impulsa el desarrollo institucional y proyectos interinstitucionales. Ha participado en proyectos como la librería La Comezón y el Plan de Manejo del Patrimonio Inmaterial del Semidesierto queretano, con una visión crítica e interdisciplinaria orientada al arte como herramienta de transformación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TV UAC. Y con mucho gusto damos la bienvenida a Paulina Macías, comunicóloga. Hola, mucho gusto. Maestra en antropología. Así es. Y lo que más te gusta es promotora cultural. Sí, puede ser. ¿Puede ser? La combinación. La combinación, Sí. Muy bien, Paulina. Sí. Eres directora del Museo Regional ahí en el ex convento de San Francisco de Querétaro. Así es. A ver, platícanos cómo te va ahí. ¿Cuáles son tus retos o los que has encontrado? Claro. Bueno, pues el Museo Regional es una institución increíble que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia y en realidad es un gran privilegio de entrada trabajar en un edificio así. Sí. Es un edificio que tuvo varias etapas constructivas, pero pues es de los primeros edificios que se hicieron en Querétaro. Y aunque la Orden Franciscana tiene votos de pobreza, su edificio es muy agradable de estar, ¿no? Tiene techos altos, un poco su sobriedad, pues no sé, hace que estar ahí esté muy bien. Un patio con una arquería muy bonita. Así es, exactamente. Y que se ha conservado pues con el cariño de quienes trabajan ahí y de las que lo visitan, muy bien, ¿no? A través de todos esos años. Entonces, bueno, pues de entrada el propio edificio, el museo, pues hace que sea muy estimulante el día a día, ¿no? O sea, emociona mucho llegar a ese lugar. ¿Es un edificio de qué siglo XVIII? No, en realidad hay una primera etapa que es del XVI. Su versión más extendida, digamos, que de hecho tenemos una maqueta en la sala preguardianal, es del 18, pero sí, como la primera etapa de la construcción es bastante temprana. En efecto, de los primeros edificios. Así es. De hecho, como el doctor Carlos Arbizu, y en general como quienes trabajaron en la declaratoria de patrimonio del centro histórico. Sí, en el año 94 o 5, no me acuerdo. Exactamente, pues nos enseñaron un poco que el edificio es el corazón de la ciudad y a partir de ese edificio es que se dibujó la traza urbana de toda la ciudad colonial, ¿no? Entonces sí, pues están en el corazón de la ciudad. En el corazón. Exacto. Como templo y convento de San Francisco. Así es. Y bueno, me preguntabas un poco de los retos. Pues el museo se fundó en 1936, es una institución de 90 años y hemos trabajado un poco para tener unos ejes de trabajo que permitan que este edificio de gran relevancia histórica permanezca pertinente en la actualidad, ¿no? Entonces trabajamos o diseñamos nuestros proyectos como a partir de 4 ejes, pensar el museo como un espacio para la comunidad o para las comunidades, porque también es difícil definir una sola comunidad en una ciudad como esta. Pensar también el espacio como... Ahí sale lo antropólogo. Exactamente. Pensar el espacio como un foro, ¿no? Un museo foro, en donde se pueden, además de mostrar la colección permanente y nuestras salas temporales, pues sí, las expresiones artísticas que suceden en la ciudad. También pensarlo como un museo guardián, como un espacio guardián que resguarda una colección de bienes culturales, de libros históricos, el propio edificio. Y hay una que me gusta y me interesa en particular, como pensarlo como un dispositivo, ¿no? Un dispositivo que es una palabra así extraña, pero en realidad es un mecanismo que puede hacer preguntas, provocar diálogos, y digamos, a partir de esos 4 ejes es que hemos planeado y ordenado pues todos estos retos que tienen que ver con difundir, conservar, hacer relevante lo que sucede en un espacio como ese.
Paulina, platicabas del edificio y apenas ligeramente del acervo. ¿Qué contiene el museo aparte del edificio? Claro, mira, el museo tiene 6 salas permanentes, 3 salas temporales. En las salas permanentes, la línea discursiva que guía la visita es un discurso histórico y cuenta la historia regional o sea, más bien a través de piezas cuenta la historia regional, ¿no? Tenemos expuestas más o menos 2.500 piezas, colección, que es colección arqueológica, histórica, antropológica también y contemporánea. Pero en términos de bienes culturales muebles, que no son libros, tenemos más o menos 6.500 piezas en la colección, ¿no? En el depósito de colección y expuestas. Y además hay una biblioteca histórica conventual con más de 12.000 ejemplares. Ese espacio, no es poco, es mucho. No, es un montón. Y tiene ejemplares de muchos conventos de Querétaro y de otros lugares, y que resguarda pues con mucho ahínco y recelo David, que está a cargo de ese espacio. Muy bien. ¿Y por qué era algo central el convento o simplemente se ha ido coleccionando? Exacto, pues el intercambio un poco entre conventos también, pues después del muy convulso siglo XIX, pues muchas cosas terminaron en el museo, y Germán Patiño, que fue su fundador y un poco el artífice de esta intención de que el museo resguardara las colecciones y los patrimonios de la ciudad, pues juntó obra pictórica, pero pues también libros. Y lo sabemos porque David justamente ha estado haciendo una revisión y registro. Los libros tienen marcas de fuego, y las marcas de fuego corresponden a diferentes conventos, y David está trabajando un poco en eso. ¿Conventos franciscanos? Sí, pero no solo. No solo. Sí. ¿Qué otros conventos antiguos en la ciudad? Bueno, los dominicos. Pues sí, está... Las clarisas. Ajá, la congregación, que es de la diócesis, ¿no? O sea, como aquí hay presencia importante de diferentes grupos. Aquí no era convento, era colegio jesuita. Exacto, jesuita, claro. Pero aquí vivían los sí. profesores. Sí. Muy bien. Y decías todo a lo que aspira y está haciendo el museo. ¿Y la gente, el público, va? Sí, en realidad es un gusto saber que recibimos, el año pasado andábamos por ahí de los 75,000 visitantes. Depende un poco de las... como de la época, ¿no? O sea, cuando son vacaciones llega más gente, si llueve llega menos gente, ¿no? O sea, como esas dinámicas suceden. Pero sí, un mal mes recibimos como 4,000 personas, uno bueno, unas 7,000. 7. Así es. Entonces sí tenemos un público interesante. La mitad es público que visita Querétaro como turista, pero la otra mitad es público local. Y hemos hecho esfuerzos como las noches de museos, que justo acaba de pasar una, y esa pues tiene la intención no solo de que la gente pueda entrar y ver el museo de noche, pues sacarle un poco la vuelta a estos horarios laborales que no siempre son fáciles de sortear para que la gente pueda ir, sino también como nos unimos en realidad. Esta vez tocaron 30 museos, y como digamos, a una sola voz decimos vengan estos días, y eso ayuda mucho también para que las personas de la ciudad conozcan los espacios, porque tenemos un montón de suerte de tener muchos museos en grandes condiciones en esta ciudad. Esos días, más bien esas noches, ¿no se cobra la entrada? ¿O? No, a partir de las 4 de la tarde en el caso del museo libre. Es libre, exactamente. Y los domingos también el museo es gratuito, el regional. Y el resto de los espacios, como también colaboramos con museos públicos y privados, un poco nos ajustamos en la medida de las posibilidades del resto de los museos, pero sí, hacemos ese esfuerzo. ¿Su tarifa normal es de? Cuesta 100 pesos, y hay descuentos para estudiantes, maestros, personas de la tercera edad con credencial y todos nacionales, porque luego nos peleamos en la taquilla. Ah, sí, porque bueno, 100 pesos en un museo de una ciudad extranjera es muy poquito. Exactamente. Y mira, me parece que $5. Sí, que Lina ha hecho una gran labor como en no solo profesionalizar el cuidado del patrimonio y su difusión, sino también como en darle valor. Y creo que esa es una manera.
pero bueno, sí hay que hacer mecanismos para promover que no haya que pagar siempre, sobre todo, como para sí, que no sea, que no sea la causa de que alguien no lo visite. Así es, sí. Sí. ¿Estás feliz ahí? Pues sí, es un gran privilegio. Yo nací como a 3 cuadras del museo, entonces también... Estás en tu barrio. Claro, pues sí. Y me interesa un montón, pues en el museo confluye un poco, pues sí, las artes visuales que me interesan un montón, pues lo antropológico, la historia, entonces claro, es un trabajo de sueño. ¿Y lo comunicólogo? También, pues los museos en realidad son espacios de difusión. Sí. Y aunque se pueden ver como desde distintas perspectivas, ¿no? Tal vez de resguardo, de restauración, sí tienen una función importante de comunicación y de educación que hay que resaltar, ¿no? Porque yo me hago esa pregunta todo el tiempo, ¿para qué guardar? O cómo es la mejor manera de guardar, y tal vez mi perfil comunicólogo diga, pues difundiendo, compartiendo, ¿no? O sea, como la mejor manera de guardar es ¿no? Mostrar. Compartir, exactamente. Compartir mejor, sí, muy bien. Exactamente, exacto. Entonces sí, pues sí. Antes, Paulina, estuviste un buen tiempo en la Galería Libertad. Sí, ahí estuve 10 años. También en su momento fue el trabajo de mis sueños. Sí. Sí, claro. La Galería Libertad es un espacio también muy querido y bueno, ahí lo que tiene es que, como es un espacio un poco más contenido, me permitía una dinámica muy intensa, ¿no? Inaugurábamos una vez al mes con la intención de que hubiera pues espacios para todos los que tenían un proyecto y que pudieran pues tener un lugar para exhibir. Para la obra plástica. Exactamente. No solo plástica, pero sí tenía un corte contemporáneo, que sí, entre todas las artes, tal vez es lo que a mí más me interesa personalmente, ¿no? Lo contemporáneo y la literatura. Uh-huh. ¿Cómo pasaste de un museo o una sala estatal a una federal? Pues un poco, o sea, como aunque hay instancias federales que confluyen en un territorio, pues digamos, como quienes trabajamos en los museos, tampoco es que seamos tantos, ¿no? Y de pronto nos involucramos en proyectos, sí, como en proyectos de colaboración y demás. Yo colaboré un montón con Bernardo, que fue director también del Museo Regional, me parece como del 2014 al 2019, tal vez un poquito antes. Y de pronto, pues nada, como hacíamos intercambios, nos complementamos. Cuando estás a cargo de un espacio, no hay mucho espacio de conversación y de retroalimentación, y las conversaciones como entre profesionales a mí me parecen muy importantes. Entonces, bueno, un poco por ahí, y en el 2019 me invitaron a ser parte de una exposición de arte rupestre que se hizo en el Museo Regional. Entonces, por ahí tejí un poco de lazos. Sí, además el director de Lina, tu jefe, es, pues, no sé si sea queretano, pero como si fuera, ¿no? Como si fuera, y es Diego. Antropólogo. Y es antropólogo. Así okay. es. Sí, yo justo hice un posgrado, una maestría en antropología aquí en la Facultad de Filosofía. Y bueno, me tocó que profesor. No, él ya no era profesor, pero sí quienes fueron sus alumnos fueron mis maestros, directores de tesis y demás. Ya te conocían. Así es. Paulina, ¿cómo le hace la promoción cultural en general para recoger para comunicar, para compartir la obra de las comunidades rurales del Estado, a veces con raíces muy antiguas? Claro. La ropa, la obra plástica. Claro. ¿Qué tanto se tiene en cuenta ese pues acervo también? Claro. Pues mira, es un gran reto, como en términos, es difícil moverte cuando estás en una institución, sobre todo cuando estás en una institución que pesa tanto como el museo, ¿no? Sí. O sea, tiene cierta gravedad. A mí me gusta pensar y retar como incluso el proyecto arquitectónico que está hecho para guardar, ¿no? Y ahora que es un museo hay que abrirlo. Entonces ahí hay un juego interesante de cómo se abre un espacio que está diseñado para el claustro, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, de entrada, o sea, no hay que dejarte llevar por la gravedad.
el Museo Regional cuenta con una colección etnográfica muy interesante y es resultado como de ciertos esfuerzos. Manuel Oropesa fue director del museo, curador, ¿verdad? exactamente, pero Manolo tiene muchísimo interés etnográfico, pues es así, un hijo de Lina. Y Manolo hizo una colección etnográfica muy importante que es parte de la colección. Se interesó mucho por, o sea, como cruces de ánimas, expresiones artesanales, ¿no? Que además pues contienen un montón el paisaje, la cultura. Entonces ahí el museo tiene una colección interesante que tenía pues cierta origen en las inclinaciones de Manolo, ¿no? Por otro lado también el hecho de que el INAH sea el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace que pues muchos de los otros directores hayan trabajado en cercanía con las comunidades. La sala etnográfica del museo es una sala que se trabajó con las comunidades y muchas de las piezas que están ahí las donaron las comunidades a través de procesos etnográficos que justo Diego Prieto apuntaló, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay cierta cercanía. Y bueno, ahora, por ejemplo, como en lo contemporáneo, te decía antes de que empezara la entrevista, como quiero buscar un libro que acaban de publicar en el Fondo Editorial, porque también la producción contemporánea de las comunidades que hablan otomí, a mí me parece muy interesante, ¿no? Y cómo hacerlo, cómo acercarnos, pues a lo mejor a través de proyectos específicos, exposiciones temporales, me parece que por ahí del 2019-20 se hizo una exposición sobre el maíz, por ejemplo, y la milpa. Y esas exposiciones dan chance como de tejer vínculos. También Rosestela, que es la directora del Centro INAH Querétaro, ella trabajó mucho en museos comunitarios y como que de cierta manera como los tentaculillos del museo han llegado hasta allá, como en la formación de museos comunitarios, que de pronto, yo fui hace poquito a San Miguel Tolimán a arreglar un angelito que se había caído y eso como que hace que permanezcan los lazos. Allá están las capillas. Están las capillas y tienen un museo en San Miguel, que tiene un San Miguel muy bonito y pues, se había vencido la base. Y entonces también de pronto, además de hacer exposiciones y demás, pues el equipo de museografía del museo, que es súper profesional, pues hacemos estos pequeños viajes para asesorar los espacios que no están necesariamente en la ciudad y que además nos suman, ¿no? O sea, como aprendemos. Ese museo está súper lindo porque además es bilingüe. Entonces, nada, como de pronto, pues no es que nos ciñamos a lo que dice nuestra descripción de trabajo, sino más bien como que intentamos tender lazos a través de exposiciones temporales que permitan que eso pues se acerque al museo. Claro, porque recorre uno las comunidades rurales o no tan rurales del estado y encuentra uno, bueno, templos, capillas con cosas maravillosas. La gente, los locales veo que lo cuidan, pero no tienen dinero para restaurar, para... Sí. Y te digo, como hay algo muy interesante en el INAH, que es que tiene presencia en todo el territorio. O sea, como el INAH nacional tiene centros INAH en todos los estados. Y en esos estados, pues tiene que ver con proyectos de regulación de edificios, ¿no? O sea, como conservación del patrimonio. Pero aquí hay una restauradora que tiene un proyecto de capillas que hacen con las comunidades. O sea, como las comunidades a veces... además se hace en colaboración con la UAC también. Sí. Entonces, así, digamos como que estos proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios permiten como que nos acerquemos a las comunidades y de cierta manera como ayudemos a que esos patrimonios se conserven. Sí, pues son pasitos, pero... Son pasitos, sí, pero importantes. Y bueno, lo que tienen en las comunidades, por lo menos en templos o que funcionen, o sí o no como tales, pues es responsabilidad de la federación, del INAH en particular, sí, cuidarlos. Sí, y de hecho así, pues cuando hay un siniestro, pues es a través del INAH que se solicita pues que responda un seguro. Paula, que es la restauradora del INAH, da muchísimas asesorías en comunidades. A veces se enarbolan proyectos particulares para restaurar una capilla, un bien cultural, un santito. Entonces sí, o sea, sí es así un trabajo inagotable y muy extenso,
pero sí hay camino andado y las comunidades aprecian muchísimo su acervo. Exactamente, y entonces buscan un montón al museo, al INAH, como para que nosotros estemos cerca de ellos. Sí. Paulina, ¿y cuáles son tus planes inmediatos, futuros, pero inmediatos en el museo? Ya, pues mira, estamos trabajando para darle unos cariños al propio edificio. Vamos a arreglar la cubierta de una sala permanente, de la sala que relata la independencia. Eso estamos esperando que pase este año. Y también uno de los pasillos de nuestro depósito de bienes, entonces eso nos ocupa, porque es una intervención arquitectónica, ¿no? Pero que requiere el espacio pues para que las cubiertas estén es muy en caro, condiciones. ¿verdad? Y complejo porque pues hay que sustituir vigas, como el sistema constructivo de los franciscanos es con vigas y cubierta. Que es distinto, por ejemplo, el otro día fui al Museo de Arte, pues esas son bóvedas, ¿no? Que son como menos perecederas. Entonces sí, pues y hacemos muchos esfuerzos para conservar también las técnicas constructivas. Entonces, pues ahí, ¿no? Por supuesto que no lo hago sola, o sea, acompaña a la Coordinación Nacional de Obras, Lalo Cano, que es un arquitecto increíble de Lina, Paula, ¿no? Rosestela misma, que encabeza el proyecto. Entonces, bueno, ese es un gran tema para este año. Tenemos también una exposición que me interesa y me entusiasma para celebrar el aniversario de este año, que es en noviembre, que es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con un despacho de arquitectura que se llama Derive, la UNAM, el área de geociencias, y el museo. Pues sometimos un proyecto a coinversiones del FONCA y es una exploración desde lo artístico de la acequia madre. Entonces, la UNAM tiene un georradar que hemos sacado a pasear por las calles, recorriendo un poco los trazos que tienen los mapas de la colección del museo, pensando un poco... Ahí aparece la acequia. Sí, o sea, tenemos mapas y viene como el trazo de la acequia, y entonces con el georradar de la UNAM hemos sacado el georradar a pasear. Ha quedado subterráneo, ¿no? Exactamente, como para identificar dónde está. No es que no sepamos, sí sabemos dónde está, pero es un ejercicio casi performativo y artístico de llevar un georradar, mirar un poco lo que hace la gente cuando caminamos por las calles con el georradar y entender cómo qué pasa si entendemos las infraestructuras antiguas, o sea, cómo nos podría llevar a entender distinto la ciudad, como frente a estos retos muy brutales que tenemos, ¿no? Del cambio climático, de la falta de agua. Entonces, es desde lo artístico, o sea, no estamos buscando... generar conocimiento que no se tiene porque los mapas ya lo relatan, los arquitectos de Lina lo conocen, pero sí es una exploración que nos permite imaginar, especular. Se llama Infraestructuras Invisibles y esa pues me entusiasma mucho para noviembre. Creo. Y bueno, también el año que viene, en el 2026, el Museo Regional cumple 90 años. Entonces, fiesta. Exacto, pues fiesta y también mucha reflexión y como entender cómo se pueden celebrar 90 años de un museo, ¿no? O sea, como que para mí esa es la gran pregunta, como qué habría que celebrar. En un cumpleaños 90 de un museo. Exactamente, exacto. Entonces, digamos, esos son los tres... Con piedras del siglo XVI. Así es, exactamente, y retos del siglo XXI. Sí. Pues tienes en qué entretenerte. Sí, así es. Y nosotros... Quizá debíamos de mejorar nuestra conciencia de lo que tiene Querétaro, todo el estado. Claro, pues mira, poco a poco y también es muy de mi interés. Hemos estado haciendo algunos ejercicios de lectura desde el presente de esos pasados que conservamos. Porque de pronto pareciera que están ahí y que son importantes y que ahí van a estar, ¿no? O sea, que no es necesario mirarlos de vuelta o resignificarlos o preguntarlos. Entonces, hemos estado haciendo algunos ejercicios como para pensar desde el presente eso que conservamos. Digamos, tal vez el más emblemático es una intervención con perspectiva de género que hicimos, así personal del museo, chicas del museo, nos juntábamos a leer el cedulario completo y discutíamos, ¿no? Así de, están representadas aquí las mujeres, ¿no? O sea, de pronto leímos manuales de perspectiva de género y después hicimos una intervención, ¿no? Contamos así de, ¿cuántas mujeres hay en esta sala? 9. ¿Y cuántas están en posiciones de poder? 0. ¿no? Sí. Cosas así. Y entonces hicimos una intervención en los espacios que, digamos, como que te llevaba a mirar
las salas hermosas que tiene el museo de manera distinta, ¿no? También, por ejemplo, este año inauguramos unos collages tridimensionales de una artista y filósofa que se llama Mari Gard, que ahorita están expuestos, que visualmente hizo una investigación de todas las referencias gráficas y visuales que tiene el apostolado de Villalpando que tenemos en la sala de sitio, ¿no? Porque de pronto pareciera que los pintores virreinales, pues, solo inventaron esas caras, ¿no? O esas posiciones o esos símbolos que tienen los apóstoles. Y Mari dice, no, o sea, como aquí hay una influencia de Rubens y de un montón de leyes que tenía la creación de imágenes, y a partir de eso hizo unos collages que tienen un montón de humor. Entonces, así la gravedad de este apostolado de Villalpando como que se contrarresta con los collages de Mari, que son pues eso, un lenguaje muy contemporáneo que te permite mirarlos de manera distinta. Entonces, estamos haciendo ese tipo de cosas como para traer esta mirada del presente a esa colección increíble. Y podemos ir todos, Así cualquiera. es. Paulina Macías, muchas gracias. Gracias al equipo de producción y a ustedes, aprovechar los museos de Querétaro y gracias por su amable atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.